Si alguna vez tuviste que estudiar las funciones, lo estás haciendo ahora, te quieres preparar para la paz o simplemente tenés la inquietud de saber qué es lo que son las funciones, espero que este video te pueda ayudar de alguna forma. Eso sí, te anticipo que lo que vamos a ver en este video van a ser conceptos básicos, ¿vale? No, cosas más bien generales. Si quieres algo más específico, algo más formal, con todas las de la ley, entonces te recomiendo que estés atento a este canal y veáis próximos videos que espero subir o me preguntes directamente y yo te puedo consultar ante alguna duda en particular. Bueno, vamos a ver qué es lo que son las funciones. Primero, te voy a poner una función cualquiera, un ejemplo, que es el cómo se ven las funciones, cómo seguramente has visto tú alguna función a la cara cuando te la han mostrado en el colegio o donde sea, donde estás estudiando. Entonces voy a poner aquí un ejemplo, cualquiera, insisto, como esta función. F de x igual a 2x menos 5. Un ejemplo cualquiera, me la inventé recién, no es que la haya despejado de algún lado. Lo que te voy a decir primero son las palabras clave, ¿ok? Las palabras claves que tienes que conocer cuando hablamos de funciones. Porque esto es una función, pero dentro de la función tiene ciertos nombres que tienes que conocer si quieres hablar con alguna persona o si quieres hacer alguna consulta, por ejemplo, a tu profesor o profesora en el colegio, preuniversitario, a mí o lo que sea. Palabras claves que tienes que conocer. Así como si te hablara de un auto, por ejemplo, y bueno, saber que el auto también tiene piezas, tiene un motor, tiene un volante, tiene ruedas, chasis, demás cosas, ¿no? Son palabras que tienen que ver o tienen relación con este concepto general. Te las voy a mencionar. Así que primero hablemos de esto que está aquí a la izquierda del igual. Esto que está acá es la función, que se conoce también como variable dependiente. Son los valores que adquiere la función. ¿Vale? Eso es lo que son. Esta de acá, en particular, la f sola, es el nombre que adquiere la función, que puede ser cualquier letra. En general, se suele ocupar la f, por ejemplo, también se ocupa mucho la h, la j, la g. Se suele ocupar ese tipo de letras, pero en realidad puede ser cualquier letra, la que quiera, es solamente un nombre, así como si se puede llamar Juan, bueno, llámala Juan si quieres, no importa. Lo que está acá, dentro de los paréntesis, porque aquí después vienen unos paréntesis siempre, por obligación, así es como se escribe una función. Lo que está aquí adentro es importante también y eso se llama variable independiente. Entonces lo voy a escribir por acá, variable independiente. Siempre, siempre, siempre en una función lo que esté dentro de los paréntesis es la variable independiente. También se puede llamar como sea. A lo mejor muchos están acostumbrados, sobre todo si es que eres más bien joven, estás acostumbrado a que esa variable independiente sea x. No, que siempre es x. No, x es la variable independiente, x es lo que se despeja, más o menos cosas así. Pero no, no tiene nada que ver con eso. X es solamente una letra. Lo importante es qué significa. En este caso, si hablamos de una función y está dentro de los paréntesis, será la variable independiente. Pero puede ser cualquier letra, como si yo vengo acá y le pongo, no sé, una A, pongo unos paréntesis y pongo una A. Bueno, entonces A sería la variable independiente. No importa cómo se llame, se suele llamar X. Vale, entonces tenemos la variable independiente, tenemos también la variable dependiente, que sería todo esto, en su conjunto, todo eso, f de x va a ser la dependiente, va a depender de qué, va a depender de cómo varíe esta expresión algebraica. Lo que está acá, esto es una expresión algebraica. También lo voy a escribir, si es que le quieres dar un ojo. Esto es una expresión algebraica. Y siempre, siempre, siempre una función, la que sea, hay distintos tipos de funciones, ya lo vamos a ver, o ya seguramente tú conoces que hay distintos tipos de funciones. La que sea, siempre está definida o igualada a una expresión algebraica. La expresión algebraica puede tener distintas formas, en este ejemplo es de esta manera. Pero podría decir, por ejemplo, 2x al cuadrado, por ejemplo, podría decir esto, 2x al cuadrado, y no habría ningún problema. O aquí podría haber una fracción, incluso 2x al cuadrado partido en 3 menos 5. Distintos ejemplos. La voy a dejar así de momento. Es una expresión algebraica cualquiera. Entonces, esto, f de x, va a ser la variable dependiente o los valores que adquiere la función según varíe qué, según varíe esto, 2x menos 5. Y a lo mejor te podéis preguntar, ya, pero varíe cómo, o sea, que se mueva, que cambie, que se mueva para acá, ¿cómo que varíe? ¿Cómo depende de eso? Bueno, y es que lo que está acá, yo lo llamaría, esta función, o el qué es una función, es más bien una generalización de algo que se quiere calcular, de una cantidad, por ejemplo. Es una generalización de algo. Entonces, hay que entender que esta expresión algebraica de acá no es solamente algo puntual, sino que esto representa
los valores que adquiere la función para distintos valores de x, que es la variable independiente. ¿Qué significa esto? Que a mí me va a interesar saber, en ciertos casos, qué valores adquiere la función a distintos valores de x. Por ejemplo, me podría preguntar, ¿qué valor adquiere la función cuando x es 4, por ejemplo, cuando x es 7 o cuando x es 9? ¿Qué valores adquiere la función? Quizá me podría interesar eso. No te digo que va a ser lo que te vayan a preguntar en la PAES, pero sí al menos conceptos generales que eso te podría interesar en un principio. ¿Ok? Así que vamos a poner un ejemplo. Si es que te interesara conocer, oye, ¿cuánto es la función cuando x es 3 o cuando, o también se suele decir la función evaluada en 3, es otra forma de decir lo mismo. ¿Cuánto es la función evaluada en 3? ¿Qué lo habría que hacer? Si es que te interesara conocer eso. Tendrías que reemplazar aquí, donde dice x, tendrías que reemplazar con este 3 que está acá, que le voy a cambiar el color solamente para que quede más claro todavía. Este 3 lo debes reemplazar aquí en la x. Debes reemplazar en toda esta expresión solamente aquí con 3. El resto queda igual. Me explico. ¿Qué te quedaría? ¿Qué dice acá? Dice 2 por x menos 5. Entonces, cuando reemplaces con el 3, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar 2 por x, pero x lo estoy reemplazando en esta oportunidad con 3 menos 5. ¿Qué hago ahora para saber cuánto cresta es f evaluado en 3? Resuelvo cuánto es esto. Solamente resolver una operación sencilla. 2 por 3, 6, menos 5, 1. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que la función, uy, que borré sin querer, que la función, cuando yo la evalúe en 3, la función me va a entregar el valor 1. Tan sencillo como eso. Podría darte otro ejemplo, porque puedo evaluar con lo que quiera. Si quiero, evalúo con cero, con un negativo, con una fracción, lo que quiera. Aquí estoy evaluando con numeritos sencillos, solamente para no complicarnos en eso, pero podría evaluar, por ejemplo, con, no sé, con menos 1. Y la idea va a ser la misma. Yo reemplazo aquí en esta expresión algebraica, todo normal, esto dice 2 por x, pero en vez de poner x pongo lo que sea que esté aquí dentro del paréntesis, que en este caso es menos 1. Entonces me va a quedar así, 2 por menos 1, menos 5. 2 por menos 1 es menos 2, y menos 2 menos 5 es menos 7. ¿Qué significa esto? Que si yo la función la evalúo en menos 1, esto me entrega como resultado un menos 7. Eso en términos generales. Ahora, va a depender del contexto del ejercicio, sobre todo si estamos hablando de problemas de planteo, el qué es la función como tal. Porque aquí solamente lo estoy hablando matemáticamente. Oye, matemáticamente la función es esto, es una igualdad. Aquí tengo una expresión algebraica que puede ser cualquier cosa. Esto representa un valor que va variando. De hecho, esto se llama variable independiente. Te lo escribí aquí. Esto de acá es la variable dependiente porque varía según los valores que yo le meta a x. Le puedo meter un 3, que borré sin querer. Le puedo meter un 3, un menos 1, un 5, un 10, una fracción, si quiero, cualquier cosa. Y para saber cuánto es la función evaluada en eso que le metí, lo que debo hacer es reemplazar tal cual como hice acá. Son conceptos generales, te insisto. Pero hay ejercicios de planteo que son un poco más allá, que donde f de x no es cualquier cosa, no es simplemente algo matemático, algo que se me ocurrió, sino que f de x, la función, podría representar cosas importantes, como son, por ejemplo, qué sé yo, la altura de una pelota cuando la tiro, o podría representar las ganancias de una empresa, o la población de un país. O sea, f de x podría representar cosas de la vida real. Es muy común que así sea, representar cosas de la vida real. ¿Vale? Así que aquí te voy a poner un ejemplo también de una función que voy a inventar, o un ejercicio que voy a inventar aquí sobre la marcha, de cómo sería un caso de la vida real, una experiencia de la vida real llevada a una función, a escribir la función. ¿Vale? Lo voy a hacer aquí a modo de ejemplo, que son cosas que también se suelen preguntar en la PAES, o al menos en la PAES actualmente, con el temario actual. Bueno, entonces, quiero que te imagines que tú estás trabajando, ¿vale? En algo. Trabajas. Ponte tú que eres, no sé, jardinero. Tú como persona eres jardinero y tú tienes un precio. Tú vas a domicilio, obviamente, a cortar ahí los jardines, pero tienes un precio. Tienes un precio por metro cuadrado del jardín. Entendiendo que los metros cuadrados al final es cuán grande es el jardín, eso es lo que es. Entonces cobras, por ejemplo, vamos a poner por acá, ejemplo del jardinero. Voy a escribir por acá que cobras, no sé, solamente porque los números nos den cerrados y bonitos, cobras 10.000 por metro cuadrado. Eso es lo que tú cobras por metro cuadrado. O sea, si te encontrás con un jardín que tiene 1 metro cuadrado, cobráis 10.000. Si tiene 2 metros cuadrados, cobráis 20.000. Si tiene 10 metros cuadrados, cobráis 100.000. Y así.
Tiene sentido, ¿no? Cobras 10.000 por cada metro cuadrado que haya. Bien, eso es una parte de tu precio. Pero otra es solamente la visita, ¿vale? Por visita, o sea, me refiero por ir a la casa, por el solo hecho de que tú te muevas y vayas al domicilio de la persona a cortarle el jardín, solamente por ese movimiento tú vas a cobrar también un valor fijo, que es algo que se suele hacer también. Gente que va a domicilio suele tener dos precios, o sea, como una parte del precio es lo que cobra según la hora, por ejemplo, que vaya, o según los metros cuadrados, según la pega que tenga que hacer, y otro cobro es según el solo hecho de levantarse e ir a domicilio, ¿vale? Entonces lo voy a poner acá por visita, vas a cobrar, no sé, por ejemplo, por decir algo, también solamente para que los números no estén bonitos, va a cobrar 20.000 por visita. Este podría ser un caso de la vida real. Podrías tú trabajar y cobrar 10.000 por metro cuadrado, 20.000 por visita. Entonces, ¿por qué razón me interesaría a mí trabajar con funciones si estoy haciendo esto? Bueno, si tú querés formalizar tu negocio y tener más o menos las cuentas claras de cuánto cresta va a ser lo que vayas a ganar según determinado tipo de cliente, preguntarte, oye, ¿cómo me va a ir si es que me encuentro con 100 metros cuadrados o con 10 metros cuadrados o con 5 metros cuadrados? ¿Cómo me va a ir? Tú lo que podrías hacer y lo que harías mentalmente, no solamente pensarlo como matemática, sino lo que harías mentalmente sería una función. Podríais decir que G, pongamos de ganancia, recuerda que el nombre puede ser cualquier cosa, no solamente F, va a depender de cierta variable independiente que voy a llamar X. Donde esa variable independiente hay que tener claro, eso sí, qué significa, lo voy a poner por acá también, que G va a ser la ganancia, escribiré mal, ganancia en pesos, y X va a representar los metros cuadrados del jardín. Esto, cuando uno plantea una función, hay que tenerlo muy claro. ¿Qué representa cada una de las cosas? ¿Qué representa la función, que en este caso es ganancia, y qué representa X, que en este caso son metros cuadrados del jardín? Esas dos cosas hay que tenerlas muy claras, porque si no te podría llegar a confundir qué es cuál variable es cuál es la dependiente y cuál es la independiente, y te podría llegar a confundir. Entonces es muy recomendable que lo anotes en alguna parte, o lo subrayes, o lo tengáis bien claro en tu mente, porque es algo muy importante. No es algo como al azar. Así que le voy a poner aquí una estrella porque es importante reconocerlo. Bueno, eso va a ser lo que yo quiero modelar, mis ganancias en términos de cuánto miden los metros cuadrados del jardín, cuántos son. Entonces, ¿qué dice aquí mi ejercicio según como yo puse mis precios? Dice que cobro 10.000 por metro cuadrado. ¿Qué es lo que te decía antes? Dice, si son un metro cuadrado, cobro 10.000, si son dos, 20.000 y así. Entonces, ¿cómo escribo esto matemáticamente? Bueno, sería tan sencillo como 10.000 por X. Solo con esto estoy representando esta parte, que cobro 10.000 por metro cuadrado. Ahora, hay otro cobro en realidad, que es el de la visita. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo incluyo este de 20.000? ¿Lo incluyo también aquí? O sea, le sumo aquí como 20.000, lo multiplico por X, o lo incluyo aquí al lado más 20.000 por X. ¿Dónde meto este 20.000? ¿Lo meto junto, separado? Bueno, para saber eso hay que preguntarse, ¿este valor, este cobro, depende de los metros cuadrados o no? Hay que hacerse esa sencilla pregunta. ¿Depende de los metros cuadrados? Según como yo te planteé el ejercicio, no tiene absolutamente nada que ver. O sea, este cobro, el de la visita, es un cobro fijo. O sea, tú podrías ir y tener un jardín de 1 metro cuadrado o uno de 1.000 metros cuadrados y da lo mismo. Igual vas a cobrar estos 20.000, porque eso es solamente por visita. Así que, ¿qué significa esto? Que ¿cómo lo incluyo aquí en la ganancia? Va a ser algo que voy a cobrar, una ganancia, ¿cierto? Pero va a ir aparte, más 20.000. Pero más 20.000 multiplicado por absolutamente nada, o sea, por sí solo, nomás va a estar ahí, más 20.000. Entonces, esto que está acá es una función que me permite obtener mis ganancias en términos de cuántos son los metros cuadrados. Entonces yo me podría preguntar, ¿cuánto voy a ganar si es que voy a un jardín de 10 metros cuadrados? Bueno, ¿y cómo lo obtengo? Simplemente reemplazo aquí con 10, hago la operación y voy a obtener cuánto voy a ganar. Hácelo si es que quería hacerlo y después coméntame si es que quería hacerlo también, cuánto es lo que voy a ganar con 10 metros cuadrados. Bueno, eh, para repasar y para terminar también, hay algunos conceptos claves o palabras claves
que tenéis que manejar si vais a hablar de funciones. Uno es variable dependiente. Tenéis que saber lo que es, manejarlo, tenerlo claro y tenerlo dentro de tus palabras clave, dentro de tus conceptos, si es que vaya a preguntarle algo a alguien, si es que vaya a buscar en un libro o en YouTube o lo que sea, tenéis que tener en cuenta que estas son palabras que te vaya a encontrar o que deberíais conocer. Variable dependiente, variable independiente también. Una expresión algebraica, conocer qué es lo que es una expresión algebraica. Bien, o esto que yo mencioné que era como función evaluada en cierto número. Bien, y voy a poner tres puntitos porque puede ser evaluada en 2, en 3, en -1, lo que sea. Y eso, recuerda qué era. Era, por ejemplo, esto. Esto era la función evaluada en 3. Yo la estoy evaluando en 3. ¿Qué valor adquiere la función cuando evalúo en 3? Que en este caso era 1. Bien. Bueno, esas son las palabras claves que, al menos según yo, según lo que tengo en mente ahora, necesitáis conocer para saber qué es lo que es una función, al menos en términos generales, te insisto. O sea, con estos 15 minutos de video, no es que te hayáis convertido seguramente en un genio de funciones, pero si es que no sabéis nada o si es que queréis simplemente repasar qué es lo que es el concepto, espero que esto te haya ayudado un poco a tener estas palabras en mente o estos conceptos rondando en la cabeza. Próximamente, si es que lo estáis buscando, voy a hacer videos de cada una de las funciones que entran en la prueba, que son actualmente en la PAES de este año al menos, son tres tipos de funciones, que son la función afín, función lineal y función cuadrática. ¿Vale? Esos tres tipos de funciones cumplen con lo mismo que esto, tienen variable independiente, tienen cierta expresión algebraica y todo eso, pero tienen ciertas particularidades que vale la pena ver por separado, en un video distinto para cada una, diría yo. Así que, bueno, sin nada más que decir, me despido. Un saludo a quien sea que esté escuchando esto. Un abrazo.